Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, primeramente porque eres Dios, eres el dador de la vida, nos has bendecido con que hoy podemos abrir nuestros ojos, podemos respirar, podemos decirle a la persona que está a nuestro lado que la amamos, que cuenta con nosotros y poderle dar una palabra de aliento tuya, Señor Jesús. Yo te pido en esta tarde, Padre, que tú bendigas a todos los aquí presentes, a todos mis hermanos, que puedan experimentar la bendición tuya de todas maneras, física, económica, espiritual, la paz en sus corazones, la tranquilidad de irse a acostar en paz, y que hoy puedan aprender, Padre, lo que vamos a leer en este primer capítulo del libro de los Gálatas, y que puedan conocer el corazón de este hombre que es Pablo. Revélales, que tu Santo Espíritu les muestre y les enseñe, y que quede grabado en sus corazones de tal manera que el día de mañana que venga la prueba a sus vidas, ellos puedan sacar esta palabra que va a quedar grabada en sus corazones, y la luz de tu Santo Espíritu esté en ellos y puedan salir victoriosos en la prueba. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, y nunca te apartes de nosotros. Gracias. Amén. El libro de los Gálatas, carta, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y dice el capítulo 1, Pablo, apóstol, y pone entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El primer versículo dice Pablo, apóstol. Pero deja bien en claro el versículo que él fue un apóstol que no fue escogido en la manera en que fue escogido Mateo, Juan, Jacobo, Bartolomé, Judas. Y por eso ponen un paréntesis, no de hombres, ni por hombres, porque en esos tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se va, alguien tenía que tomar el lugar de Judas, que ya no estaba. Y entre los hombres que habían estado con nuestro Señor Jesucristo, buscan a quien iba a ocupar el puesto de Judas. No fue el apóstol Pablo, no fue él quien lo ocupó. Pero hago esta referencia para que nos demos cuenta de que el versículo número 1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, sino por Jesucristo. ¿Acaso llegó Mateo y le dijo, ¿qué onda, Pablo? Pues ya no nos andes persiguiendo, arrepiéntete de tus pecados, Jesucristo te ama? No, nadie llegó y le dijo al apóstol Pablo eso, sino que el mismo Jesucristo se le tuvo que presentar en persona para poder cambiar la mente y la forma de pensar que tenía Pablo. Dice la palabra de Dios en Hechos que Pablo iba rumbo a Damasco. ¿A qué iba allá? A perseguir cristianos, para atraerlos, golpearlos, humillarlos, pisotearlos, cachetearlos y no sé qué tanto más les haría, y matarlos. Pero él no contaba con que rumbo a Damasco iba a tener una visión en la cual se le iba a presentar el Señor Jesucristo. Y en esa visión se le presenta el Señor Jesucristo y le dice, Pablo,
¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo, espantado, confundido, dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Dice, duro es darte coces contra el aguijón. Y Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Porque Pablo pensaba que persiguiendo cristianos y matándolos, agradaba a Dios y hacía la voluntad de Dios. Y el versículo 1 nos dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, porque fue escogido directamente por Jesús. Apóstol de Jesús. Y luego dice, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El que traiga su Biblia, sígame en la lectura conforme voy pronunciando las palabras, porque aquí quiero que me entiendan cosas que vamos a entender, que a veces leemos y nos vamos de largo. Pero en tan solo este versículo hay mucha sabiduría. Pablo, apóstol, no de hombres. Hoy en la actualidad, un apóstol o un predicador tiene que cursar ciertos estudios para poder ser un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista. Un grupo de hombres que ya han sido constituidos como pastores, maestros, tienen que otorgarle el que ya es un pastor. Lo mismo que hicieron los discípulos de Jesús cuando buscaron al que iba a ser el sucesor de Judas. Pero Pablo aclara y dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aclara que él ha sido escogido por Jesús y por Dios Padre, Jehová, que fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Amén. 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. ¿Por qué gracia y por qué paz? El apóstol Pablo menciona dos palabras que él conoce y que él recibe en el momento en que Jesucristo llega a su vida: la gracia, la misericordia de Dios de ser escogido. La gracia y la misericordia de Dios por haber escogido a un instrumento que había causado tanto daño al cuerpo de Dios, a la iglesia de Dios, a los seguidores de Jesús. Y luego menciona y paz. Porque cuando Dios trae al apóstol Pablo a formar parte de las filas del cristianismo, también le da la paz. No únicamente lo llena de gracia, le da la gracia, la misericordia de haber sido alcanzado, sino que también lo llena de paz. La paz que él nunca había conocido cuando era un hombre seguidor de la iglesia a la que él pertenecía, a la que él profesaba, por la que él peleaba y perseguía a tantos cristianos. Por eso es que él dice: gracia y paz sean a vosotros, les dice a los Gálatas, de Dios Padre, vuelve a mencionar, de Dios el Padre
y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. En este versículo nos enseña la palabra que Dios vino a librarnos del presente siglo malo, a librarnos del presente siglo malo. No dijo, en este siglo, a ustedes como cristianos no les van a llegar pruebas, a ustedes no les van a llegar conflictos, a ustedes no les van a llegar problemas. No dice así. No dice, a ustedes como mis hijos, todo va a ser color de rosa, florecitas y bombones. Aquí dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos está enseñando que Él vino a librarnos de este siglo presente, malo. Pero ¿cómo librarnos? Porque a través de Jesús, cuando tú conoces a Jesús, entonces dijimos atrás que a través de Jesús conociste la gracia y te dio la paz. Cuando una persona no tiene la paz, ¿qué anda haciendo? Va y se junta con el monas y ya le dieron un toque y se anda metiendo droga y se anda metiendo alcohol y ya anda buscando cómo satisfacer su vida, cómo llenarla de paz. Otros van y se meten con la secretaria, o van y engañan a su mujer con no sé con quién, y andan buscando la paz. Pero el apóstol Pablo dice, con la gracia y con la paz, que solamente Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos da. Si no estamos en Jesús, entonces no hay gracia y no hay paz. Amén. El 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La introducción que utiliza el apóstol Pablo a los Gálatas. Su introducción, su presentación. ¿Quién era? ¿Qué hizo Dios en su vida? Y ahora ¿qué tiene? Gracia y paz. Y no fue escogido por hombres, ni puesto por hombres, escogido por Jesucristo, resucitado, a través de una visión, rumbo a Damasco. Y nuestro versículo número 6, con el título No hay otro evangelio, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Aquí está utilizando otra vez la palabra gracia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué será un evangelio diferente? Tú ya tienes el evangelio, el auténtico, pero dice, ¿tan pronto te olvidaste del evangelio auténtico y te has ido en pos de un evangelio diferente? Vamos a leer el que sigue. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema quiere decir maldito. A ver, hermano, pero, o sea que si viene un católico y me dice que para yo poder llegar al cielo necesito obras, y que para llegar al cielo necesito bautizarme y los sacramentos, y que me echen agua en el coco, y que tantas cosas que tiene la iglesia católica, ¿tengo que hacer eso?
Si vienen ellos a anunciarme eso, es a lo que se refiere de que es un evangelio diferente, y que si es un evangelio diferente, entonces se convierten en anatemas. Sí, sí, porque dice el apóstol Pablo, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos o hay algunos que están perturbando y que en vez de hablar la palabra de Dios, están hablando la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre, el pensamiento del hombre, lo que hay en el corazón del hombre, las tradiciones de hombres. Porque Jesucristo nunca vino y dijo que tú te tenías que bautizar cuando naciera tu hijo a los 7 días, 8 días tenía que ser bautizado. Que tenía que hacer una primera comunión. Oye, hermano, pero entonces, si el católico se encuentra en una situación de maldición, ¿por qué siguen igual? Pues porque no quieren entender, porque no quieren hacer caso, porque ha habido cristianos que han incluso confrontado sacerdotes que sí se han convertido al evangelio, pero hay muchos que no. Oye, hermano, pero el testigo de Jehová estará cayendo en esa maldición de la que habla la palabra de Dios. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Quién anuncia un evangelio diferente? ¿Cómo vamos a saber quién anuncia un evangelio diferente? El que no predica a Cristo, el que no reconoce que Jesucristo es el Señor, el que no reconoce que Jesucristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Padre a través del Espíritu Santo. Ese es el que está en esa maldición. Yo no voy a nombrar sectas ni creencias. Sencillamente, el que no predica a Jesucristo como Señor, como Salvador, y que ha sido levantado por nuestro Padre, por el poder del Espíritu Santo, de entre los muertos, ese o esas personas están en esa maldición que dice la palabra de maldición. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, otra vez. Porque puede llegar a alguien que pueda decirse que es un cristiano y te puede predicar un evangelio diferente. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, los que predican un evangelio diferente, ¿a quién están agradando? Porque si es un evangelio diferente, a Dios no están agradando, porque no lo están reconociendo. Entonces están agradando al hombre. Y si están agradando al hombre, dice la palabra de Dios, entonces no soy un siervo de Cristo. Porque el que es un siervo de Cristo, a Cristo conoce. Y amigo de Cristo es. Porque vive como Cristo mandó. Porque vive en comunión de Cristo. Pero si a Cristo no reconoce, entonces no es ni su amigo, ni su siervo. 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El apóstol Pablo no estudió la Biblia. A él no le fue dicho lo que viene en la palabra de Dios. Las 8 cartas que él escribió, que se le llaman cartas paulinas,
Fue revelación directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Y decía él, gracia y paz. Dice, no me lo enseñaron los discípulos, porque nunca anduvo con ellos. No lo recibí de hombres, dice. Ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dice, ya habrán escuchado de mi conducta en otro tiempo, que yo asolaba la iglesia. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Era tan metido en su religión que por eso perseguía a los cristianos con ese fervor y les hacía daño porque les hacía daño y los mataba porque los mataba. Tanto era su amor y su pasión que por eso él nos expresa estas palabras aquí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Repite otra vez la palabra gracia, porque él reconoce que ha sido algo que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo alcanza tu vida, va por ti, lo primero que te da y lo primero que demuestra tu vida es la gracia, la misericordia, y que te ha escogido desde el vientre de tu madre. ¿Cómo que desde el vientre de mi madre? Sí, todavía ni nacías y él ya te había escogido. Dice que él ya te había predestinado desde antes de la fundación del mundo, ya había pensado en ti. Es más, él ya sabe qué ibas a hacer, qué pecados ibas a cometer, qué ibas a pensar, qué ibas a hablar, y él sabe cómo vas a morir. Él sabe si lo vas a aceptar en tu vida como tu Señor y tu suficiente Salvador. Él ya lo sabe. Y el apóstol Pablo nos enseña que a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo adquieres la paz. 16. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando el apóstol Pablo recibe la revelación de Dios, él no corrió a decirle a Pedro, ¿qué onda, Pedro? Pues a mí se me apareció el patrón y me dijo, no. Porque si él se presentaba, los apóstoles sabían que cuando Saulo de Tarso se presentaba era porque iba por los cristianos y los iba a matar. Dice, por eso no se lo comuniqué a carne y a sangre. ¿Qué hizo? Lo recibe de Dios, recibe la revelación de Dios y dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Él recibe de Dios y seguía recibiendo de Dios y se va 3 años. Y los apóstoles, yo creo, seguían pensando que seguía agarrando cristianos y los mataba. Pero él ya no lo hacía. Porque él ya estaba recibiendo la revelación directa de Dios. A él nadie le predicaba. A su casa no llegaba ni el pastor, ni el hermano Sergio, ni ningún líder y le decía, arrepiéntete, pecador. Ya mataste a muchos cristianos. No, directamente la revelación llegaba de Dios, de Jesucristo, a su vida. Y le enseñaba y le instruía y le decía qué tenía que hacer y qué tenía que escribir y qué iba a hacer más adelante. Todas las 8 cartas paulinas que él escribe lo recibe directamente por revelación de Jesucristo. Y dice que vuelve para ver a Pedro, porque en cierto tiempo Pedro ya se entera que Pablo ya no era el Pablo que perseguía, que Saulo de Tarso ya no era el que perseguía a los cristianos y los mataba. Ahora ya era un hombre que buscaba de Dios, pero aún así no le creían. Porque decían, ¿cómo un hombre que mataba a los cristianos y los perseguía, ahora ya predica al que perseguía?
y tiene un encuentro con Pablo para ver qué onda. Y se encuentran. Y luego dice, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Aclara que en todas las palabras que han salido de su boca y que ha marcado en la Biblia, él no mentía, no miente. Y luego dice así, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Si Dios fue capaz de transformar una vida que era un peligro para el cuerpo de Dios, que mataba a los cristianos, que los perseguía, que los asolaba, que les causaba conflicto. Qué grueso, ¿no? Uno puede ver a una persona asesina como él y puedes pensar, bueno, pues ya unos 20 años en el reclusorio, ya salió, ya lo volvieron a meter. Y Dios tiene misericordia de esa alma y la transforma. ¿Ustedes creen que sea verdad lo que está escrito? ¿Que de veras Dios transformó al apóstol Pablo? Después de haber sido un perseguidor de la iglesia, un asesino, se convierte en un predicador. Alguien que predicaba la fe. ¿En tu vida existirá algún Saulo de Tarso? Gracias. ¿Que te está persiguiendo? ¿Que te está asolando? ¿Que te está matando por dentro? ¿Existirá? Yo no dudo que los cristianos de ese tiempo clamaban con fuerza a Dios. Porque ahorita a mí a lo mejor alguien puede pasar en la calle y no pasa de que me diga aleluya. Pero en ese tiempo no le decían aleluya, los mataban. Agarraban a las familias completas y las metían al coliseo y soltaban a los leones hambrientos. Pero antes de meterlos al coliseo les decían, niega a tu Dios y te dejamos vivir. No, Jesucristo es mi Señor. Ah, ¿no vas a negar a Jesucristo? ¿No lo vas a hacer? Y decían al padre de familia, no los aventaban familia completa. Primero aventaban a los hijos y dejaban a los padres ver cómo los leones devoraban a sus hijos. ¿No vas a negar a tu Dios? No, pues que no, pues ahí va la esposa. ¿Y no vas a negar a tu Dios? No, pues que no, pues órale, éntrale. Y eran devorados por los leones. Animales que se dejaban semanas, meses sin comer, para que cuando entraran los cristianos, se los comieran completitos. ¿Qué pasaría si ahorita sucediera algo similar? ¿Te atreverías a negar a Jesús? ¿Que agarraran a tus hijos y órale a los leones? ¿Niegas a tu Dios? ¿O echamos a tus hijos a los leones? Que se te apareciera un Saulo de Tarso y que te persiguiera porque eres un cristiano que buscas a Jesús. Sí existen los Saulos de Tarso espirituales, persiguiendo a los cristianos y diciéndoles, ¿para qué vas a la iglesia si tú tienes problemas? ¿Para qué vas a la iglesia? No hay chamba, Pedro. No hay. Memo, ¿para qué vas a la iglesia o para qué buscas a tu Dios? Pues no que te iba a ayudar, no que iba a estar contigo. ¿Dónde está tu Dios? ¿O acaso no ha llegado ese Saulo y te ha dicho eso? ¿Dónde está tu Dios? Satanás le dijo a Jesús, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Satanás es lo que quiere, buscar y atraer tu atención, que pierdas de vista el objetivo que es Jesucristo en tu vida y que lo adores a Él.
Pero Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo vas a tener muchas aflicciones, muchas. Y el apóstol Pablo nos dice aquí que Él no nos vino a librar del mundo. Él vino para estar con nosotros en el mundo y darnos la gracia y la paz. Y con la paz nosotros íbamos a aprender a salir de los problemas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero entonces, ¿por qué cuando viene Saulo se te olvida que Jesús dijo que iba a estar contigo? Y en vez de hacer lo que Dios te dijo, le haces caso a Saulo. O por temor a una crisis. Cuando estuvo la Inquisición, cuando fueron los tiempos de la Inquisición, fue lo mismo. Negabas a tu Dios o torturaban a los protestantes supuestamente, a los herejes. Incluso decían que eran brujos. Los cristianos, los brujos eran ellos. Y decían que el seguidor de Jesús era el brujo. Y hasta que no descoyuntaban todos los huesos de su cuerpo, hasta que no los mataban y se zafaban todos sus huesos, entonces los inquisidores estaban a gusto. ¿Acaso Dios no te ha dicho que va a estar contigo? Vienen tiempos donde va a surgir otra Inquisición, donde van a surgir otra vez los que van a perseguir a los cristianos para hacerlos que nieguen su fe en Jesús. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para que cuando lleguen esas personas no nos hagan volver de nuestra fe? Aquí está la solución al problema. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Si tú vienes a Cristo, Él no te va a echar fuera. Él está esperando por ti. Él está con los brazos abiertos. Mas si buscares primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde principalmente por tu presencia, tu enseñanza y por tu gran misericordia que mostraste ante tu apóstol Pablo y ante todos aquellos que te reciben y te aceptan en su corazón, cerciorándose, aceptándote como Salvador, como Señor, como Dios. Gracias, Padre, porque aprendemos día a día mucho de ti y eso hace, Padre, que nuestra fe crezca, que seamos más fuertes espirituales y que el día que Satanás llegue y nos quiera ofrecer los reinos del mundo, podamos decirle que no. En el nombre de Jesús, no. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y permite que esta palabra quede grabada en sus corazones de tal manera que nunca se aparten de ti, sino que siempre vivan delante de ti para la honra y la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.